Coppola va a aceptar. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. No sé qué Ahí, horario Gustavo. será ahí por Nuevo París. Acá por Aires Puros son las 19:35. En Córdoba debe ser qué hora y en Rosario La misma hora. la misma hora. 19:35 también. Y acá también. Perfecto, muy bien. En cualquier momento se puede llegar a sumar el convidado Víctor de Melo, que si bien no es fundador del Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación, estuvo casi ahí Claro. faltó estar en el boliche, cosa que a él le gusta pila. Y está convidado a la reunión y puede llegar a estar un ratito porque no pudo eh, evadirse de una clase que tiene en la facultad. Entonces, bueno, está Bien. complicado. Estas Pero bien, son las como les ventajas, decía, sí, ¿qué son las ocurre? ventajas de estar jubilado. Son las ventajas de estar jubilado y La de poder ventaja de estar jubilado, exactamente. disponer de nuestros tiempos. Bueno, quizás lo que podemos hacer, porque hay gente que no nos conoce, que nos presentemos, ya que lo que estamos haciendo es un vivo acá, que vamos a compartir ahora por Facebook. Lo estamos grabando para subirlo al canal de YouTube de la Escuela de Animación, la itinerante de animación social. Va a subirse también al YouTube del Foro Permanente, para que, bueno, quien quiera ver, quien quiera recordar, quien quiera saber de qué se trata, dijera mi madre, esto se trata de una treta, pueda saber. Y bueno, la idea es estar hasta las 21 charloteando sobre, bueno, esto de fundar un foro permanente, cómo fue, cuáles eran nuestras opiniones, nuestras concepciones, lo que nos unía, lo que nos generaba aquella diferencia que fue un motor para seguir estando juntos y juntas. Y bueno, y recordar, obviamente, ¿no? A compañeros y compañeras que han estado y han recorrido el camino con nosotros, que bueno, está, por lo pronto hasta hoy hemos llegado acá, lleno de contradicciones, lleno de posibilidades, lleno de festejos y de cosas comunes. Pero bueno, está, 30 años no se cumplen todos los días. Y aparte de las cosas que el foro considero nos trajo más y mejor, fue que sembró amistades y cercanías afectuosas, afectivas, que bueno, que creo que han sido lo que ha posibilitado para muchos de nosotros seguir estando en este trille. Así que bueno, como soy el que abrí, me presento último y empiece alguno de ustedes a presentarse muy concretamente y cómo fue que llegó a estar en este lugar de que hoy cumple 30 años. Empecemos de mayor a menor. Perfecto. O sea que me mandó al frente a mí. Tal cual. Te quiero mucho, viejito, dale. Bueno, yo soy Gustavo Rolando Coppola. Hace 33 años que estoy en Córdoba. Como parte de Córdoba, nos juntamos un grupo de gente cuando casi yo recién llegaba a Córdoba, aquí en lo que se llamaba en ese momento la vieja usina, con un acuerdo de, mm, con una organización que había hecho Pablo Siperovich, y después, al poquito tiempo, fuimos a Montevideo con un curso, me acuerdo, la vieja usina, con un acuerdo de poquito tiempo fuimos con un curso a Montevideo, y ahí empezamos una relación que con la gente del Sanfra, con Fabián, Gustavo y otra gente más, que eran muy jovencitos en ese momento. Yo era la generación intermedia en ese momento. Y, y bueno, si bien yo no bebo, entre muchas cervezas que había en la mesa, empezó a rondarla ahí en un barcito ahí cerquita del Sanfra, a rondar la idea de armar el foro. No sé si no fue una idea del Pablo Siperovich, ustedes saben más de eso, creo que sí. Y bueno, ahí empezamos a juntarnos. No, en realidad nos veníamos juntando de antes por esta relación del campo y la recreación, pero ahí fue como sistematizar el encuentro, ¿no? Y para mí en ese momento era muy emocionante. Yo hacía muy poco tiempo que yo estaba aquí en Córdoba. Yo venía de Río Grande, Tierra del Fuego, y yo debo reconocer que el Pablo Siperovich me abrió un montón de puertas. Me abrió un montón de puertas como vos, Gustavo, y vos, Fabián, también me abrieron un montón y Robert, me abrieron esas puertas del Sanfra que fueron infinitas.
en muchos momentos, ¿no? Y creo que, bueno, no lo hago desde un punto de vista nostálgico, sino desde el lugar del agradecimiento. Creo que hoy, a esta altura de mi vida, ya con 70 años, estoy con una, a ver cómo puedo explicar, mirando hacia atrás un montón de cosas y viendo la importancia que tiene el agradecer y el ser justo con las cosas, ¿no? Y creo que lo que yo soy hoy, lo que fui en toda mi carrera, que sigo transitándola desde otro lugar, tiene mucho, pero mucho que ver con el Pablo Siperovich, con ustedes, hermanos Vilas, mellizos Vila, y con Foro. Muy bien, gracias Gustavo. Seguimos por Jorgito. Bueno, eh, yo soy Jorge Saminsky, soy nacido en Santa Fe, provengo de la educación no formal. Saminsky, mi apellido es de ascendencia judía. Este, para que quede claro por qué de ahí, de esa raíz de la educación no formal de las colectividades judías yo vengo. Cuando terminé secundario quise estudiar una carrera que estaba en la privada, mis padres no podían pagarlo, entonces me metí en algo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque a los 14 años me dijeron en esa institución judía: Jorge, hacete cargo de los chicos de 8. Y ahí descubrí lo que fue la docencia y lo que era el juego. Entonces, cuando terminé, al no poder estudiar una carrera que estaba privada, me dediqué a estudiar educación física. Estudié educación física en el Instituto Nacional de Educación Física de Santa Fe, con una corriente excesivamente militarista y gimnástica, pero yo siempre quise trabajar en el tema de la recreación. Fui ayudante, alumno de cátedra de la materia recreación, y después me fui al sur. Me recibí y me fui al sur. Estuve en General Roca, provincia de Río Negro, después estuve en Viedma, y en el 90 volví a Rosario. Y en Rosario estuve 2 años sin hacer docencia hasta que rendí un concurso y me entré al profesorado en el año 92. Y desde ese momento hasta el 2019 no dejé de dar clases en el profesorado de educación física en el área de recreación. Es decir, puedo decir que tengo aproximadamente 35 años de dar materias en el profesorado como recreación, juego, actividades campamentiles, vida naturaleza, etcétera, etcétera. De las cosas del fundamento del foro, de la fundación del foro de hace 30 años, tengo que, ante todo, ser autorreferencial. Pasado mañana es mi cumpleaños. Pasado mañana yo cumplo 66 años. Y hace 30 años, mi primer cumpleaños como papá, yo la pasé en un colectivo, porque mi hijo nació el 13 de octubre de 1995. Entonces, yo me casé de grande, fui papá de grande. Mi primer cumpleaños siendo padre lo pasé arriba en colectivo. Y eso es porque estaba volviendo, había salido de Tres Cruces 10 horas antes y estaba por llegar a Rosario. Eso como cuestión autorreferencial, ¿no? Como cuestión autorreferencial de la fundación del foro. Y entre viendo cosas, anotando algunas otras para no perderme, porque si no me pierdo, hay una foto del foro que hay una apertura que no me acuerdo, estábamos Saminsky, Bachman, Siperovich y Vilas, y moderaba el otro Vilas en un teatro, en un escenario. Ya la voy a mostrar. Y como, y como yo eso lo consideraba, como yo fui formado en una institución estrictamente militarista, una de las cosas que me quedó eran las formas de vestir. Y me fui de saco y corbata, y parecía que era el único. Es verdad. Para mí era sumamente importante esa cuestión. Es más, creo que después de ahí fue donde fuimos al bar y yo todavía estaba con el saco y la corbata.
Y fue idea así de Siperovich, que él intentaba permanentemente sistematizar ideas. Sistematizar ideas es lo que siempre, de eso se encargó siempre Pablo. Lo más admirable de Siperovich fue esta cuestión de poder sistematizar y darle un sentido organizacional o instituido a algo. Por eso fue idea de Siperovich esta cuestión del foro, a la cual asumimos mucha gente que veníamos sin ningún tipo de sistematización. Nosotros lo que hacíamos era hacer juegos y hacer recreación y leer y estudiar y tratar de mejorar la calidad de vida de la gente y perfeccionarnos y tratar siempre de seguir adelante. Y el foro fue justamente una forma o una idea de poder sistematizar y organizar algo comunitario y no esfuerzos individuales de la Escuela de Líderes del Sanfra, Samiski en el Instituto de Rosario, Coppola con Siperovich en Recreando, el ISCLIR en Buenos Aires. Entonces fue una forma de poder aglutinar estos esfuerzos individuales, ahí está, mira, en algo un poquito más importante y un poquito más de relevancia teórica. Que después de eso, bueno, se conjugó en Santa Fe, perdón, en Rosario, cuando nos juntamos en febrero o en marzo, no recuerdo, del 96, para generar los primeros estatutos o los primeros objetivos y plasmarlo en un papel. Exactamente. Qué buena esa foto. Es lo que dijo Jorge. Bueno, gracias, Jorge. Y me hiciste parar los pelos que cuando me acuerdo que en realidad fue un cumpleaños que nos dijiste, vine sabiendo que voy a ser padre y voy a cumplir años siendo padre por primera vez. Fue muy emotivo eso también. Sí, Fue sí, muy sí, sí, emotivo, sí, sí. muy emotivo. Mi primer Fue- cumpleaños como papá Exactamente, fue, eh, no lo pasé con mi hijo porque estaba volviendo del encuentro del foro. exacto. Pero ya Bueno, estaba hablado con la madre de sí, mis hijos. claro, Ya estaba obviamente. hablado. Sí, Ya sí. estaba hablado. Ya estaba hablado que si nacía antes del encuentro yo me iba. Si no Claro, nacía me quedaba. Pero si claro. nacía antes del encuentro yo me iba a Montevideo. Me acuerdo, Carito, que nos decías eso, pa, sí, increíble. Increíble. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo Vilas, es tu turno y estás por ahí, allá, el humo barbudo en la esquina de la mesa. Esa foto. Claro. Lástima que no se puede ampliar esa foto, pero bueno. Esto lo estoy sacando del blog, ahora, del foro. Pero bueno, ya vamos a hacer algo para digitalizarla mejor y repartirla. En realidad, el 18 de octubre, A el la 18 de apertura. octubre, la apertura. Ahí va. Claro. Eso es en el edificio de San José de la Providencia, el colegio de la esquina allá del Sanfra en Belvedere, que nos prestaron las instalaciones. Ahí va, seguro, para la conferencia inaugural. Para la bueno, conferencia Gustavo, inaugural. Tu Bueno, primer aporte. ahí Gustavo Vilas, hoy tengo 55 años, en aquel momento 25 flamantes añitos, con un nivel un nivel de atrevimiento enorme, porque en realidad también, como decías vos, Jorge, veníamos de la educación no formal, formándonos en el propio San Francisco y en cuestiones que tenían que ver en los alrededores. No había una carrera que nos involucrara como técnicos en recreación, recreadores, animadores socioculturales, no había nada. Estaba la educación física y muchos de nosotros no queríamos eso, no nos sentíamos para eso. Recién después, más adelante, me formo como educador popular, además. Y pero bueno, ahí era toda una cuestión de muchísima militancia. Y yo lo que voy a decir que recuerdo es que el encuentro del 95 surge por el entusiasmo que traen los chiquilines que habían ido a las jornadas de Buenos Aires el año anterior, a las cuales Fabián y yo no fuimos. Y ahí es donde conocen, por ejemplo, vienen rompiendo los cocos con nuestro amigo, el hermano Pablo Weisman, que venían como locos de que, bueno, hablando de tiempo libre y de la recreación y del juego y de que, de que las maestras atentaban contra, contra la recreación, la escuela, bueno, un montón de cosas, estoy siendo caricaturesco, pero
les rompió la cabeza, además, primero toda la forma de las jornadas, y porque acá en Montevideo no había lo que hubo el año anterior, perdón, ese mismo año, el 94, fue la Bienal de la Mancha, que era algo similar, una cosa enorme que se armó acá como primer evento fundamental sobre recreación y sobre juego y este campamento ahí. Y había estado eso como una cosa que había movido muchísimo los cimientos de la educación en estos ámbitos, en este campo, en esto como se le quiera llamar. Pero bueno, la frescura que trajeron de Buenos Aires nos movilizó pila, y en ese momento toda la movida de formación de animadores juveniles en el Sanfra estaba a un nivel superlativo, cantidad de chiquilines, cantidad de chiquilinas. A mí ya me tocaba estar como formador de animadores junto con Robert, ¿no? Que era el gran formador en ese momento. Y bueno, nos entusiasmamos, nos dan la confianza, vuelvo a lo mismo, en ese atrevimiento joven que teníamos con Fabián, con Gabriel y con otro montón de muchachos y muchachas, en donde el San Francisco como organización educativa, como cooperativa, nos da el aval, nos apoya, y después ustedes, ¿no? Porque digo, Gustavo, Jorge, los Pablos, bueno, toda la barra que vino, que confiaron en nosotros durante pila de años y que venían a una cuestión muy casera, muy humilde, que contaba con pocos recursos, pero que contaba con muchas ganas de aprender y de generar cosas, ¿no? Entonces, eso fue siempre una cuestión que valoramos, y al día de hoy, cuando a mí me toca, sigo trabajando en San Francisco, estoy en secundaria en la inscripción, estoy formando los animadores con otros compañeros también, y bueno, y sigo militando desde ese punto de vista, trabajando remuneradamente, pero también trabajando de forma voluntaria en un proyecto los sábados que se llama Casa Abierta, que Gustavo conoce, y yo he contado en alguna instancia ahí. Jorge, vos capaz que no, porque no tuvimos el momento para que lo supieras. Un proyecto que funciona los sábados, que es abierto al barrio, donde hay todos quienes animamos, jóvenes y adultos, trabajamos honorariamente. Y, y bueno, y a lo que voy es que cada vez que tengo la oportunidad de contar algo de esto a los chiquilines jóvenes, les planteo, ¿no? Esta historia de que de la apertura, es decir, de eso necesario que debe, eso que necesita la persona joven para poder avanzar, que le den oportunidades, cosa que en este país, en Uruguay, hay pocas oportunidades para los jóvenes. ¿Tá? Es decir, a un joven para empezar a trabajar le piden experiencia, si nunca trabajó es imposible que tenga experiencia. Y además, en este ámbito puntualmente, que tiene que ver con la recreación, con el juego, con la educación en sí, es decir, la práctica en cualquiera de las instancias formativas que tienen que ver con lo académico, con las universidades, con las tecnicaturas, se hacen pocas prácticas. Entonces, si bien ha mejorado, se hacen muy pocas prácticas. Y se le nota a los muchachos, a las muchachas que egresan, cuando van a trabajar, cuando ingresan a centros educativos, uno los ve que realmente, si no vienen de algún centro, de algún colegio, como pasa en San Francisco, algún club que forme líderes, animadores, que ya tengan la experiencia práctica de animar en un grupo, de animar, ¿no? Un juego, una técnica, lo que sea, hacen agua, y hay un nivel muy alto de frustración. Entonces, ¿a qué voy? Les recuerdo, les agradezco hoy puntualmente, porque ustedes fueron parte, junto con los adultos del San Francisco, de darnos la oportunidad de irnos haciendo en el camino, con disparates, con contradicciones, pero siempre tratando de ser coherentes. Y en esto de tratando de ser coherentes con las referencias más grandes que nosotros, ustedes, Robert, un montón de gente más, a las cuales apelábamos desde la concordancia, desde la discrepancia, a que nos tiraran siempre una cuerda de salvataje, ¿no? Para poder ir por el camino lo mejor posible. De ahí al día de hoy, sigo haciendo lo mismo, es lo que me gusta, es lo que siento que puedo aportar, y el foro colaboró en eso de, como vos decías, Jorge, de reunirnos, ¿no? Que para los del San Francisco acá es absolutamente coherente, porque si hay una cosa que tiene que ver con el ideario franciscano, más allá de la fe o con la fe incluida, que alguien lo tome como quiera, el encuentro es fundamental. Cuando las personas se encuentran, surgen cosas. Cuando las personas se encuentran, cambian cosas. Cuando las personas se encuentran, el mundo es posible hacerlo de otra manera. Entonces, para nosotros, fue, es y será fundamental el foro como tal. Muy bien.
Gracias, Gustavo. A mí se me puede escapar, ya se me ha escapado en un momento, a Gustavo le digo gordo, Ah, porque como hoy no somos tan parecidos, pero somos gemelos univitelinos, y cuando nacimos los dos, Gustavo pesaba 250 gramos más, por lo tanto, nuestros padres nos dijeron el flaco y el gordo. El oye, flaco me igual, tocó a igual mí, estamos casi iguales, Fabi. Gordito. y gordo a Gustavo. Bueno, muchas gracias, está buenísimo. Yo soy Fabián Vilas. Les agradezco que estén en este momento compartiendo y hayan aceptado la invitación de celebrar estos 30 años de aquello y de esto que construimos, que generamos con otros y con otras. Y bueno, y la experiencia un poco es tomando todo lo que dijeron ustedes tres, porque en realidad todo esto empieza desde el conocimiento cuando nos fuimos con Gabriel Rodríguez y yo, siendo Recreándonos, un grupo de jóvenes que nos habíamos formado en el Colegio San Francisco de Asís, que ya teníamos una estructura de trabajo y gestionábamos actividades y cobrábamos por ello, porque eso fue interesantísimo este, como recreándonos a Córdoba, un evento que no teníamos ni idea por dónde iba, por dónde venía, y nos enteramos de él por un viejo pedagogo que conocí en un curso, Mario Kopkin, Nadie, co- hace muchísimos años, que me dijo, Fabián, yo fui a hacer un curso con él y terminamos dándolo juntos, me invitó a que hiciera juegos durante el curso. Y me dijo, mirá que está esto, está muy bueno, yo conozco a quienes los organizan. Y bueno, y caímos con Gabriel con una carpa, poca plata, pero muchas ganas. Después de 16 horas de viaje en un ómnibus que nos dejó en una ciudad enorme donde nos esperábamos encontrar con un río fabuloso y hacía 3 meses que no Sí, no llovía y era un llovía. hilito. Y sí, fue Perdón, increíble, perdón. el gran Suquía. Y otra de las cosas que nos pasó fue que nos decían que íbamos a la vieja usina que quedaba en la rambla del río Suquía. Y nosotros por rambla conocemos el Río de la Plata. O sea, ¿qué rambla? Si están en la rambla En la- costanera, claro. Bueno, muy bien, llegamos, pero miren esto qué interesante, porque fue muy interesante. Llegamos y Gabriel y yo conversamos mucho con un señor en el ómnibus, y el señor le dijimos a dónde íbamos, y él dijo, miren, yo conozco, yo me tomo un taxi, y en todo caso ustedes se toman otro y me siguen. Entonces, esto fue como una película norteamericana. Cuando bajamos, le dijimos al taxista, señor, siga ese taxi. Y era un taxi persiguiendo al otro, hasta que en un momento para el taxi que iba adelante, se baja el señor, nos damos un abrazo y dice, este es el río Suquía y esta es la vieja usina. Muy bien, rápidamente. Entramos y allí buscamos a Pablo Osiperovich. Gabriel y yo pensábamos que íbamos a encontrar una persona alta, ¿tá? Veterana, de Ay, está presencia importante, ¿tá? Y nos encontramos con que cuando preguntamos por Pablo Osiperovich, entre varios materiales, lapiceras, papeles que traía, rollos de papel, todo eso, Pablo Osiperovich, 1,60, ¿está? Muy ansioso, muy agitado. Ah, ustedes son los uruguayos, bueno, sí, chun, chun, chun. Somos recreándonos y él nos dice, y acá yo soy recreando. Primera cosa. Bueno, de ahí en más nos conocimos, nos pasó con su hijo Andrés Iperovich y nos pregunta, y esto es fundamental para nosotros y para mí en lo personal, ¿dónde se quedan? Y le dijimos con Gabriel, no sabemos. Dijo, pero en un momento yo hablo con mi viejo y se quedan en la casa de mi viejo, en la parte de atrás que hay una casita, que es el atelier de mi hermano que pinta y es plástico. Bueno, sin conocernos, sin saber quién éramos. Nosotros esa misma noche pasamos la primera jornada, nos fuimos a quedar al atelier donde dormía Claudio Siperovich, el espectacular. otro, ¿sí? Y de ahí en más, no nos fuimos más, nos trataron como si estuviéramos en casa. Y el otro dato, que para mí es fundamental y que me pasa todos los días que lo uso, en lo de Pablo Siperovich conocí lo que era un microondas. Cada día que lo uso, me acuerdo de Pablo y de su esposa, porque yo no sabía lo que era un microondas, ¿sí? Entonces, ese recrearse ya nos dejó a recreándonos muy motivados. Eso fue el 93. Viene el 94, nosotros no vamos a la jornada del 94, pero ahí conocimos a Gustavo, conocimos a Sergio Faín. Yo tuve la suerte de tomar un matecito con Graciela Cheines, conocimos a Pablo Weichman, a un montón más de gente,
Es más, con Gabriel le hicimos una canción al Pablo. Fue la primera vez que escuchamos que el tiempo libre no existía. Ya tuvimos un desacuerdo. Este, y un montón de cosas más. Y el que nos gustó más de todos había sido Gustavo Coppola, que era el que más o menos hablaba como nosotros, porque en realidad nosotros recreándonos nunca nos metimos con lo educativo tanto, nosotros nos metíamos con lo comunitario. Y el único que hablaba de lo comunitario en ese momento era Gustavo. Era Gustavo. Hoy Jorge nombró lo comunitario, por supuesto, ¿no? Pero a Jorge no lo vimos en ese evento. Claro, Nos conocemos con Pablo y un acto generosísimo del Weisman, que de otra cosa que sorprendió, fue que yo le dije, ¿me mandás unos libros tuyos para vender acá? Y Pablo en realidad nos conoció, hicimos buenas migas, pero está. Y en el 1994, a mediados de ese año, me manda 12 libros de él para vender acá. Y yo le di la plata al año y medio que nos vimos. claro. ¿Está? Esas cosas que uno dice, ¿te das cuenta que si tendremos que ser generosos con ustedes dos, Jorge, Gustavo, con los Pablos, es algo fabuloso. Ni que hablar con Robert Rosella, el creador de animadores de Sanfra, que yo soy un animador de Sanfra, siempre lo he sido, lo soy y lo seré. Este, Este y año cumplimos 50 años. exactamente, iba a decir eso, son 50 años de animadores y cuando generamos el foro eran los 20 años de Claro, animadores. claro. Y lo más importante de todo que quiero decir es que el año 95 yo no voy a las jornadas, 94. porque en el 95 fueron las Ah, jornadas 95, perdón, que sí. fueron. Sí, no, No, tenés razón. no voy a Sí, las jornadas porque me caso con Mónica, mi primera esposa. claro. Y por eso van de delegación el Negro Gabriel, Julio Viciedo, no me acuerdo quién más. Vienen corriendo y vienen con la idea de decir, che, hay que hacer el encuentro. Lo pensamos en Recreándonos primero, pero Recreando no teníamos ni personería, no teníamos plata. Entonces la idea era, convengamos que si estamos solos no lo podemos hacer. Ahí invitemos animadores, hablemos con Robert. Sin lugar a dudas, Robert dijo sí, la responsabilidad es grande, el desafío es mayor, pero lo podemos hacer. Ese encuentro generó el foro permanente, que fue el último día que se creó, un 20 de octubre, pero los 2 días previos, como bien dijiste vos, Jorge, después de la primera charla, fuimos a tomar algo y ahí ya empezamos con Pablo Siperovich, que realmente es el creador del nombre. Pablo es el creador del nombre y lo trae como foro permanente, aduciendo y proponiendo que para que algo tuviera entrada y salida y convergencia, me acuerdo que de otras ideas permanente, tiene que ser un foro. No puede ser un movimiento, no puede ser una organización. Y algo que dijo Jorge hoy, que tiene mucho que ver con el palo que me gusta, se transforma en realidad en un movimiento instituyente que después de un tiempo se instituye de tal manera que nosotros no entendemos ningún encuentro, ningún evento que nos unía que no fuera dentro del foro. ¿Está? El ítem o el hito, vamos a decir mejor dicho, fundamental fue en Rosario, después de esa reunión. En Rosario terminamos de organizar lo que son las pautas, los objetivos y las pautas organizativas del foro, que hasta el día de hoy, si uno las lee, están como muy, muy en el tapete, pero sobre todo para discutirlas, para poder intercambiar sobre ellas. Y fue una reunión preciosa porque en lo personal me pasó que fui a Buenos Aires primero, me quedé en la casa de Pablo Weisman, viajamos con Pablo, su esposa Amalia y su hija Eliana a Rosario, y después que se van todos yo me quedo en Rosario en la casa de Jorge, que me hospeda hasta la noche que me tomo el colectivo, el ómnibus para venirme a Montevideo. Y lo pasamos por Carroñaste en Dios. todos lados. Me Carroñaste en quedé todos en lados. todos lados, en todos lados. Luego de eso empezamos, obviamente, vía carta postal con el Siperovich a organizar otros eventos, ¿sí? Este, y Recreando empezó a crecer de una manera exponencial, Recreando Córdoba, Pablo Siperovich, Gustavo Coppola, Pablo Siperovich, y Recreándonos empezó a crecer también. Por ejemplo, en esta cosa de hermandad de nombres. Y el foro empezó a crecer. Y yo creo que hay mucho de hoy, y con esto por lo pronto termino acá, mucho de lo que hoy sucede en muchas cosas tiene que ver por lo que creamos juntos y juntas en ese encuentro, que fue el primer encuentro nacional de tiempo libre y recreación, que no se hacía algo de recreación desde el año 86, que fue el primer encuentro de recreadores,
que lo organizaron varios colegios, que entre ellos fue el Sanfra, el Colegio Poveda, hubo gente del Colegio de los Maristas, creo que estuvo la gente de la CJ, hubo gente del Campamento Raigón, que lo organizaron en un predio por acá, cerca de lo que es mi casa, en el barrio El Prado, en la rural del Prado, que fue un antes y un después de los recreadores. Pero después de eso, del 86, no había habido más nada en términos de recreación y tiempo libre. Sí estuvo la Bienal de Juego, que hay un antes y un después en el tema juego con la Bienal. Y bueno, el puntapié inicial en el año 95 del foro y con los encuentros de Recreándonos y animadores juntos, surgió un camino casi que espiralado porque se iba y se venía por temas, pero nunca sin dejar de evolucionar. Así que bueno, y hoy nos se encuentra acá. Hecha esta presentación y estos puestos en la mesa estos recortes de memoria, pongámonos a conversar, si les parece, sobre, bueno, esto de lo que nos fundó, de cuáles eran los... ¿Sí? Creo que hay cosas que dijiste, Fabián, y que dijeron los demás. Vos sabés que a Jorge no lo puedo escuchar, se me había trabado el audio y no podía Sí. encontrar dónde escucharlo. Lo lamento, Jorge, Ah, por hoy. Pero, bueno, pero creo que en esto que hablabas de la idea de Pablo, es lo que se representaba en los cuadernos de recreación, mm, ¿verdad? En las publicaciones. ¿Por qué? Porque en realidad el Pablo era, no sé cómo hacía, pero él editaba, yo coordinaba la edición, todo, pero él ponía la Bueno, guita y incorporaba hola. a mucha gente. Espera un minuto. Incorporaba a mucha gente de distintas perspectivas, de de distintos enfoques y permitía que la gente pudiera difundir. Y es increíble porque aún hoy hay gente que sigue reivindicando eso, ¿no? Eh, Nosotros hace muy poquito en una clase de recreación del chino, que es el titular de esa clase, veían los estudiantes que tienen 18 años y de él mirar las revistas. Y hace muy poquito, Sergio Toro de Brasil, ujú, un tipo que ha crecido mucho y demás, eh, hablando con él en una llamada que hacía muchos años que no nos hablábamos, muchísimo, estoy hablando 25, 26 años, me dijo que el día que le di las revistas de Recreando allá en la Católica en Santiago, es cuando él se decidió a empezar a escribir. qué bien. Y lamento no haber sabido antes y que Pablo no supiera esto, ¿no? Porque un tipo, un académico hoy tan importante como Claro. Sergio Toro, reconoce que su impronta para empezar a escribir fueron las revistas Recreando, que yo se las regalaba, pero Pablo no sabía que le regalaba. Porque Como después le sabía, contaba, después le como contaba, sabía hoy que iba, tan como importante como Sergio sabía, Toro. como ¿Cómo? sabía que iba a surgir, como sabía que iba a surgir este tema, te quería dar una sorpresa, Coppola, pero con un compromiso. Necesito que me consigas la uno y la 2. ¡Oh! Te la puedo fotocopiar. Recreación número 3, recreación número 4, recreación, no sé si se alcanza a ver, Se ve, sí. Se ve. Se ve, se ve, ¿eh? se ve. 5, La las tengo, 6, la tengo, las 7, la tengo. y así todas, la 8, y en cada una de ellas, la 9, todas, todas, no sé cuál fue la última que tengo es la 17, Bueno, del esa es la abril última del que vi. 2001, que La di- coincide con el accidente personal, con la situación personal que tuve que vivir yo, con un divorcio complicado y me tuve que hacer cargo de mis hijos, que en el 2002. No sé hasta qué número se publicaron, acá están todas, y lo que sí puedo decir es que desde que se creó el foro en el 95, desde el número 7, que es desde marzo del 96, Sí, aparecen cuestiones del foro en la revista Recreación. ujú, Sí, sí,
Era el ¿sí? órgano reconocido del foro como de comunicación. Exacto. Es decir, desde la número 7, que es marzo del 96, no, perdón, desde la número 8 empiezan a aparecer cuestiones del foro. Inclusive en la número 8 aparece lo que escribimos en Santa Fe en el 96, Exactamente. ¿eh? Que dice, como lectura, no para acordarnos, ¿Mm? dice, ¿qué es lo que estuvimos hablando, no? Dada la coincidencia histórica del trabajo sistemático realizado por un grupo de profesionales en la esfera del tiempo libre de recreación en los últimos años, se crea en Montevideo en octubre del 95, con participación de especialistas de Argentina y Uruguay, el Foro Permanente Tiempo Libre y Recreación. Considerando que, bueno, ya aparecen todos los considerando, todos los objetivos, los tipos de socios, etcétera, etcétera, que fue lo que escribimos en Santa Fe esa vez que estuvo. Si vos no viniste, Gustavo, pero vino Pablo, Sí, Bueno, vino Pablo Siperovich, y que vos viniste con con Pablo. Weichman en Exacto. casa, y que ya en esa época estaba el cubano, Sí, Aldo, Aldo porque Pérez. el cubano había sido contratado por un instituto privado que yo trabajaba y que San Martín. el San Martín, que nos había prestado Exacto. las instalaciones para ese sábado. Exacto. Ahí, como Sí, lo que decís, Jorge, una cosa que quiero anotar, y ya te dejo, Gustavo, perdón. Cuando hacemos la reunión y terminamos de darle como cierta, bueno, cierta formalidad que se redacta, estuvo muy buena, muy, muy concreta, muy lindo el almuerzo estuvo, porque el almuerzo fue como una suerte de paralelo a la reunión, que creo que en términos de contenido fue más rico el almuerzo que cuando estábamos escribiendo lo que eran los considerandos y demás. Se nombra, porque me parece que está bueno decir, porque después lo seguimos sosteniendo, a Montevideo como la Secretaría Regional del Foro, como órgano vinculante para articular. Y me acuerdo que Pablo Siperovich me dice en la oreja, Fabián, ¿vos te animás a ser el secretario? Y le digo, Pablo, yo no sé hacer de secretario. No, pero el secretario como regional, por ahí. Pablo Weisman lo escucha y le dice, ya está, Pablo, es él, déjalo quieto. ¿Está? Y dice Siperovich, está, me da un cuaderno chiquito, con hojas blancas, y me da cosas escritas que hay que hacer. ¿Está? A ese punto estaba Pablo ya con cosas escritas. Fabuloso. Fue fabuloso. Solamente eso, Gus. Perdón. Te quité la palabra, Gustavo. no, no, era solamente anécdotas porque ahí tu hermano te dijo que mangueabas para alojarte Sí, y yo realmente me alojé en la casa tuya con tu primer matrimonio ahí sí, junto al perro alguna vez, ¿te sí. acordás? Claro. Después en Con la mucho casa gusto. Gabriel, en varias Sí. casas también. Era una forma de poder viajar también, ¿no? Claro, Correcto. Era Correcto. eso. Una Correcto. sola cosa. En el 94 viniste con la Anita a dar un curso a Córdoba. Sí, con Recreándonos, claro. Que la Anita estaba Claro, embarazada. claro, con Claro. Anita. Y Que- fuimos a la sí, sierra. Fuimos a correcto. la sierra, un A tu lugar casa. que se llama La Rancherita, que es un Ahí. lugar Hermoso. magnífico, que Mm. ahora pasa una autovía por ahí, ¿Ah, pero sí? bueno. Bueno. Y Pablo buscaba un terreno que había comprado su papá, no sé cuánto. El Pablo Sí. era así. ¿Qué pasó? El Fabián y la Anita perdieron el colectivo a Montevideo. ahí verdad. ¿De acuerdo del cuento? Sí, nos Bueno, una quedamos. pregunta, Gustavo, ¿se pueden conseguir físicamente la uno y la 2? No. No, yo tengo la 1 y la 2 y voy a ver qué hago, si la vendo o le Yo las tengo copia. también. Yo tengo 1 y 2, tengo todas, Sí. me Yo parece tengo todas las revistas. Pero, ¿te acordás hasta qué número se editó? hasta la 17. Ah, sí, Después se empezó a editar ¿cómo se llama? en el blog. Online. Ahí Online. estaba coordinando, yo ya no estaba, y coordinaba la revista Anita Ana Luz Ana Luz, Pietrarelli. ahí va. Sí, Ana Luz coordinaba sí. la Está revista. todavía colgado, creo, alguna cosa. Que Ana Luz era la Sí, que le sí, hacía todo eso. Sí, sí, está colgado. Y una cosa que digamos, dijiste, sí, sí, Digo, podríamos buscar el link y sí, no son el boletín y ustedes en distintas difusiones podemos poner ese cómo no. link para que la gente pueda verlo. Sí, sí.
Y ahí lo que decías, Gustavo, que algo me parece que es fundamental, Ay, es eh, el foro, si algo tiene, son millones de anécdotas, ¿no? Y un montón de cuestiones paralelas o que se dieron en simultáneo, como si fueran diferentes escenas en simultáneo, porque el foro va creciendo y empieza a ser un ámbito organizativo que llama mucho la atención en la región sobre todo, y después pasa a lo iberoamericano, a tener mucha, como protagonismo en lo que fue en términos de recreación, tiempo libre y juego, porque había mucho contenido serio, profundo, trabajado, y muchas preguntas. Yo, de las cosas que me acuerdo más, y que por eso agradezco todo lo que nos abrían la puerta ustedes, los mayores, y los que tenían la experiencia, y el saber, y un saber, porque era un saber, y buscaban más saber, y no digo que nosotros no lo tuviéramos, pero teníamos menos experiencia y menos saber. em, que lo interesante fue cómo estábamos llenos de preguntas. Y esto no es emocionado ni es panfletario, ¿eh? Estábamos llenos de preguntas. Porque una de las cosas que más nos llamaba la atención era cuando, por ejemplo, nosotros con Recreando nos fuimos a Córdoba y nos pasó que nos abrieron las puertas y los brazos en una suerte de sintonía comunitaria, eh, desde lo común. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a Buenos Aires, era como que éramos los que sabíamos de práctica y ellos sabían de teoría. Y esa Wow. dicotomía estuvo un tiempo largo, estuvo un tiempo largo sostenido ahí. Y fue una lucha importante que tuvimos que dar en esta cosa de lo práctico y lo teórico. Pero en Córdoba, ya lo digo, y con Jorge tampoco nos pasó, ni hablando de Brasil cuando se une en el 98, unimos a Víctor de Melo. En realidad lo unimos al Víctor de Melo porque el puente lo hace Lalo Soto, que voy a decir acá algo que quiero que quede bueno, el tiempo que tenga que ser. El Lalo Soto nunca quiso ser del foro porque nunca quiso ser de ningún lado. Él era un No, colaborador, ¿tá? Esto para sí, que la gente lo entienda y me parecía, su rol era un rol vinculante, así como la Secretaría Regional, él era un rol vinculante, amistoso, afectuoso, y compasivo aparte, con quien nos hicimos muy Sí, amigos, ¿no? Muy amigos. Pero eh, bueno, vos sí. era me, parte. Era sí, parte, sin duda a duda que era parte. sí, sí. Lalo fue parte sin querer, él por decisión propia, digamos, él se enojaba cuando aparecía su nombre en algún lado como miembro del foro. Aportaba sus ideas en las revistas, aportaba sus cursos, sus juegos de ronda en el encuentro de Córdoba dentro de la pileta vacía. Eso va a quedar para la historia Rondas. Tengo en sus una, juegos de tengo una rondas, anécdota ahí fabulosa su, con el Lalo. ¿Saben su- una sus cosa, Jorge? conceptos, Sí, sus conceptos de lo que significaba la máscara, que vine de Uruguay con respecto al tema de los carnavales y las murgas y todo lo demás. sí, Siempre, sí. pero nunca quiso figurar, nunca quiso No, no, figurar. no, no. Dado ya se le ha hecho el homenaje a uno que se llamó Siperovich, otro homenaje a Lalo, Mm, pero antes de seguir con el homenaje, déjame decirte dos dale, cosas dale. respecto a la fundación, porque vos recién tiraste Sí. un concepto que yo quiero. Quizás mucha gente se pregunta por qué no existe un foro Rosario de tiempo y Mm, recreación. Y la realidad es esta. Yo cuando volví de Montevideo y armamos esta cuestión, me quise ponerme a organizar cuestiones. La educación física, perdón, la recreación en Rosario siempre estuvo dominada o manejada por la educación física. Entre ellas, tres mujeres que estuvieron durante años trabajando y todo lo más. Y yo no soy de Rosario, yo soy nacido en Santa Fe, yo caí a Rosario de afuera. Está el claro. gato que llamaba. El tema es que cuando yo quise armar esto, apareció una chica que, digamos, se enojó porque me dijo que yo quería hacerme cargo o yo quería apropiarme del nombre del foro y que ella se había enterado en la segunda Bienal del Juego en La Mancha.
su nombre es Graciela Casanova. Ujú. De hecho, Luigi Machado me preguntó por ella cuando estuve con él en Córdoba, y por no tener ganas de tener quilombo con nadie, le dije, bueno, Graciela, hacete cargo vos, yo no tengo ganas de andar peleando, ¿viste? Este, como no tenía ganas de estar peleando representación y nada por el estilo. Yo lo único que había hecho era gestionar un lugar para poder escribir algunas cosas y nada más. Y por el otro lado, lo otro que quiero decir es que lo que vos acabás de plantear, esta cuestión de que en Córdoba y en Uruguay estaba lo que se hacía, las prácticas concretas, la publicación concreta de las revistas, etcétera, etcétera, versus eh, el estudio, no a veces, no siempre concienzudo, pero sí es un estudio sistematizado sobre la teoría de la regresión del tiempo libre, que fue, digamos, el inicio de, digamos, que lo mantenía Lisklir. Desde mi óptica humilde, personal y por lo tanto cuestionable y criticable, después de estar 20 años fuera del foro, porque yo me fui en el 2002 y volví en el 2023, lamentablemente tengo que decir que todavía sigue existiendo, ¿Mm? por lo que yo vi, por lo que yo sentí, percibí, y por lo que percibo. Ya he hablado contigo, Fabián. Sí, sin Lo que duda. sí puedo decir, lo que sí puedo decir que como el tema de la charla era los mitos fundacionales y todo lo demás, sí creo que en el año 95 lo que había era energía pura del hacer. Es decir, había una energía de hacer recreación, de multiplicar, de militar la idea y el concepto de recreación con hechos concretos. Es decir, no me alcanzaba con citar a Gianni Totti en el tiempo libre, ni a Eric Fromm, ni a Munet. No me alcanzaba con eso. Había que ir a los bifes porque teníamos una democracia de 10 años. Entonces, como dije en Merlo, la idea del foro eh, es, digamos, algo que se vino manejando desde el primer Congreso Argentino de Tiempo Libre que se hizo en el 83, 10 días después que fue electo Alfonsín, se fue madurando, se fue madurando, se fue madurando. Para mi óptica, y lo planteé y se planteó en el Congreso de Merlo, para mi óptica estalla el fenómeno de la creación en el 93 con la vieja usina, se fortalece en las jornadas de tiempo y recreación del INSPLIR en agosto del 94 y se concreta como ente, como llamémoslo, no me gusta el concepto de institución, pero sí, bueno, como foro, porque justamente esa es la idea, el concepto de Pablo, foro, que se puede entrar y salir, se puede aportar, se puede criticar, se puede discrepar, se puede no coincidir, pero sobre todo esta cuestión de la práctica de la recreación. Después le podemos poner el concepto, el adjetivo que quiera, la recreación como sustantivo, y después le podemos poner educativa, comunitaria, militante, pero esa fue la idea, había energía pura desde el hacer que es lo que yo viví en el 95. 20 años después, cuando vuelvo, veo que ese hacer se ha abierto un montón, lo cual me parece bárbaro, pero a veces creo que no siempre existe la posibilidad para el disenso ideológico. Eh, de hecho, cuando estuve en Merlo, un profesor me dijo, es increíble que esté compartiendo dormitorio con vos cuando hace 20 años atrás yo me ponía en los encuentros atrás de todo para ver cómo se peleaban Pablo Weichman y vos sobre los distintos conceptos recreativos. Y bueno, Bueno, Entonces, yo quisiera, sí, y es terminó Jorge, verdad, y es verdad, quisiera volver algo para atrás de lo que es dijiste, así. Fabián. Perdón, me extendí. está bien.
¿Se Gustavo y escucha? Jorge, decir que quien está aquí en la foto es Pablo Siperovich. Ese. Escúchame, No, no, algo que dijiste antes, Fabián, creo que hay cosas que, a ver, hay cosas que no interesan el tiempo ni las distancias, ¿verdad? Es decir, podemos estar más distanciados, menos distanciados. Yo me siento foro, Claro, ¿verdad? pero por Más que supuesto. tal vez en otros espacios. Y creo que hay dos hechos muy importantes tres hechos. Uno no lo iba a decir. Uno fue cuando hicimos el encuentro en la Escuela de Turismo Vieja, en el antiguo edificio, que juntamos en una mesa a Inés Moreno y a Pablo Weisman, Claro, ¿verdad? sí, Eso fue un claro, hito. claro. Después lo que ha hecho Guillet de invitarnos a Francia, a toda esta gente que hemos sido a muchos de los que fuimos parte del foro, y que creo que fue histórico. Sí, Fue claro, histórico porque hacía un tiempo que ya no nos veíamos y pudimos tener una presencia latinoamericana, especialmente del cono sur claro. latinoamericano, es decir, Brasil, Uruguay, nosotros, Chile, Perú, me acuerdo que estaba Virna Vera por ahí. Sí, Eh, Había gente que fue de mucha riqueza y que tuvo que ver con nosotros con el foro. Y después lo de Salamanca, cuando fue lo de Salamanca, que nos podíamos juntar a tomar cerveza con Pablo Weisman y con Anderej, con sí, claro, Ezequiel, sí, claro. ¿verdad? Sí, Creo sí, que son hechos muy históricos, que tal sí. vez algún día podamos escribirlo, Mm, porque esas juntadas de gente como Pablo y Ezequiel tienen una significación sí, histórica, sí, claro, ¿verdad? sin duda. En el sentido de el poder, después de tantos años, comprender las divergencias, escuchar sobre las divergencias y poder, no sé, yo para mí tengo esa sensación todavía de haber vivido eso y la emoción de escuchar a los dos hablando después de mucho tiempo que no se hablaban o que a veces tenían posiciones antagónicas. Sí, Y tiene que ver con nosotros, porque nosotros en Salamanca estábamos como grupo, claro, en claro, Francia estábamos como grupo. claro. No voy a contar algunos hechos de Víctor Andrade porque no está presente. Pero estaría bueno contarlo. No, 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 si estuviera presente sí lo Estuviera cuento, porque él presente. sabe. Sí, qué Entonces, lástima que no está pudiendo. Sí, El Víctor Andrade y el Edmundo Bordeaux es sí. el lugar Oh, sí, especial de los vinos franceses. Y el totalmente. Víctor Edmundo le hicieron a todos los vinos. Todo, todo. Gustavo, y en eso que decís, yo creo que hay una cosa, si me permitís, si me permiten, porque, a ver, a mí me pasa que no sé, hay cosas que no me acuerdo, pero del foro me acuerdo de casi todo. Y esto que dijiste es fundamental. Hay una cosa que es real, que es que tanto Pablo Siperovich como Pablo Weisman fueron dos columnas fuertes que pudieron sostener porque las sostuvimos nosotros, ¿está? eh, y sostenerse. Por otro lado, el foro genera una, ¿cómo les puedo decir? Una suerte de incógnita, de necesidad de saber de otros y otras que estaban por fuera, de cómo sin plata, de cómo solamente por juntarse y seguir discutiendo y proponiendo y generando el cara a cara, cómo seguíamos organizados y organizadas todo el tiempo y cómo delegaciones de cada lugar iban y compartían encuentros todo el tiempo, porque eso fue así, todo el tiempo y cómo estaba la revista, cómo hacíamos, por ejemplo, la actividad que hicimos, el juego está en el año 98, que lo propusimos desde el foro permanente de la Secretaría o sede que teníamos en Montevideo, auspiciados por la Intendencia de Montevideo, que en ese año fue el año cultural de Montevideo, y la Casa de la Cultura, teníamos oficina, y desde allí hicimos el juego está, que se hizo en muchos lugares de América Latina y el juego está era jugar por jugar a la misma hora, cada uno en su país, en su región, en su pueblito, y eso se hizo, y lo que pedimos fue que se registrara si se podía en fotos o por lo pronto escrito. Y yo cuando recibí por carta carpetas de lugares en Bolivia, en Perú, en Colombia, bueno, en la Argentina, en Uruguay, lugares que hicieron en
un montón de lugares que hicieron esto sin ser parte del foro, pero que quisieron ser parte de eso. Era una emoción. Era una emoción. Y muchas veces no lo teníamos en cuenta la dimensión que había cobrado. Pero hubo un hito fundamental, Gustavo, que vos en esto que mencionás, que fue, y es feo, pero voy a tener que ser autorreferencial, que fue mi primer viaje a España, cuando conozco a Sí, Víctor Ventosa. ¿Sí? sí, Porque hay que nombrarlo a Víctor. Víctor es también un tipo, un hilador de trama, así como Ezequiel Anderegg y como Pablo Siperovich, y como alguno más de nosotros somos todo el tiempo, que Víctor Ventosa se da cuenta de que acá pasa algo, porque él visitaba mucho Perú, pero Perú visitaba una facultad en la Universidad Católica. Y acá vino a quedarse en la casa de Gabriel, a Montevideo, y a comer en un boliche, que es donde fundamos el foro. Y lo sentamos en la misma mesa donde se fundó el foro 5 años después de haberse fundado. ¿Sí? Y lo hicimos comer pizza. Nunca en su vida había comido pizza. Y nos pregunta, cuando puede hablar conmigo, con Karina Guaita, no sé si se acuerdan Karina Guaita, compañera de Recreándonos, Gabriel, Soledad Pascual, nos dice, ¿ustedes qué son? ¿Una asociación o una manga de locos que no saben lo que están haciendo? Le digo, no, somos un grupo que formamos parte de otro gran grupo que es el Foro Permanente. Él ahí queda enganchadísimo y de alguna manera es quien le dice a Gillette que en su año sabático para jubilarse quiere hacer un gran evento en Bordeaux, en la Universidad de Montaigne 3, que mencionaba Gustavo, y toma el foro en América Latina como referencia. Y cuando nos pregunta a alguno de nosotros a quién invitar y demás, obviamente nos decimos entre todos, es este, es esta, es este, es este. Y terminamos un grupo que era Gustavo Coppola, nada menos, Pablo Siperovich, nada menos, Mariano Algaba. Yo le propuse invitar a Mariano Algaba, y lo digo con orgullo, no lo digo como egocentrismo, lo digo con orgullo, ¿tá? Y, y le digo, mirá, y me parece que Pablo Siperovich es fundamental. No sé por qué no invita a Pablo, todavía no me queda muy claro, y vamos a dar a Francia. Va Ventosa, conocemos a José Antonio Caride, un catedrático de la pedagogía social, a Xavier Úcar, no me acuerdo el nombre de la señora, pero el apellido Serrano, a María Victoria Guzmán, un montón, un conglomerado de gente que lo que hacía era preguntarnos qué éramos qué era el foro. Y ahí, ¿qué encontramos? A Ezequiel Andered, un militante de la militancia riesgosa, que era un experimento humano. Él no tomaba más que aspirina para el dolor. ¿Tá? Y ahí nos hacemos muy amigos. Perdón, lo conocemos allí, no en Bordeaux, estoy en confundiendo, lo Salamanca, conocemos en Salamanca. Después de Salamanca. Bordeaux, lo conocemos en Salamanca, pero quiero decir algo de Bordeaux. Con Víctor de Melo y el Mundo Drummond, y Gustavo y Pablo, hacemos algunas travesuras, pero la mayor Muy, travesura que me acuerdo es que nos quedamos 2 días más con Pablo Guayman, y para no pagar en donde nos quedábamos, hicimos toda la parafernalia que Te nos estoy iba a escuchando costar. mal, Fabián. Te estoy ¿Eh? escuchando mal. ¿Se está escuchando mal? Vos, no, no, se ¿No? escucha bien, ¿Sí? se Ah, escucha no se capaz que está bien. cortó por ahí. entrecortado con Jorge. Lo que nos pasa es que para no pagar 2 habitaciones, Pablo hace No, el check-in. yo lo escucho entrecortado. Se te entrecorta a vos, Jorge. Yo estoy. Me parece. ¿Por qué no volvés a compartir la pantalla a lo mejor? Porque No, así nos vemos todos. Ahí se escuchaba y se sí, veía bien. pero está compartida la pantalla los cuatro. Sí, yo No, yo tengo lo. que... Yo escucho bien, yo escucho Sí. bien. Me parece que es tu señal, Jorge. Me parece que capaz que si apagás la cámara un ratito, se le restablece ahí. Ahí va. A ver, voy a detener la Ahí va. cámara. Ahí va. Capaz que ahí. Termino con esto. Dice, con Pablo terminamos pagando una sola habitación y entra por un costado del hotel y terminamos durmiendo juntos 2 noches y pagamos una sola habitación. ¿Está? Pero hicimos un juego y corríamos por los pasillos para que no nos vieran. ¿Está? Fabián, Fabián, ¿vos te Sí, acordás cuando hicimos en la entrada de ese auditorio enorme el sí. concurso a quién le gustaba más el mate, si el tuyo amargo o el mío Sí. dulce? Sí. Ganó el dulce porque Ganó nadie el le dulce. bancaba. Y claro, y Y claro. después otra cosa fue cuando
el traductor, el que se llama traductor, no, ¿Sí? ¿cómo se llama? El que nos va traduciendo Sí, simultáneo. sí, el traductor. Ahí fue más que traductor. En un momento dado, en medio de la traducción, dijo: che, tráigame un mate para acá. Sí, era En medio argentino, de la era agencia. argentino. Era argentino de Era, Mendoza. Era de claro, era Mendoza. argentino, sí. Bueno, eso después en Salamanca nos encontramos con que a partir de que fue el Congreso en el 2005, porque nosotros organizamos acá en Montevideo el primer Congreso Internacional sobre Juego, Recreación y Tiempo Libre, viene Ventosa, viene Gillette, viene Inés Moreno, también viene nada más ni nada menos que Nelson Meléndez, que había sido el primer secretario general de la WOLRA, viene no invitado, sabe que es el Congreso y se viene, eso es importante plantearlo. Viene, ¿saben quién no quiso venir? Porque no le pareció que no era un evento confiable. Jaume Trillo. Ah, Lo invitamos a Jaume. No vino. Tenemos que no confió, pensó que era. Y después cuando supo vamos a decir, el después de lo que pasó, obviamente dijo, bueno, aparte lo hablé con él porque allá por el 2008 anduvo por Montevideo y lo conversamos. Lo había conectado Ricardo Lema, que en ese momento estaba en el foro, y en el 2005. Y ahí es donde hacemos, yo creo que la cosa que nos identifica hoy o lo que nos hace es nuestra carta, que es la carta a Montevideo, ¿no? En el 2005. Que ahí Gustavo Vilas, vos sos el que anima la reunión de consolidación de la carta que armamos sí, como preámbulo con Pablo Guachman, y que se pone a consideración de las y los disertantes. Y no quiero sí, olvidarme, perdón, de que al Congreso vino alguien más, hubo algunos más, que fueron, obviamente, Gustavo Coppola, Mario Acebal, voy a buscar este, algo. Marina, no me acuerdo el nombre, Marina me va a matar, Marina este, Macchione. Marina Macchione, estuvo Gabriel Garzón, ni que hablar Luis Machado, Daniel Palmada, y un sinnúmero más de compañeros y compañeras que, bueno, consolida, se decanta, se despliega la Carta Montevideo, que durante mucho tiempo ha sido, vamos a decir, como el producto mayor colectivo, del foro permanente. Y en Salamanca, el año siguiente, exactamente, Gustavo, gracias. Dame un segundo. Original, con las firmas. Bien, bien, ese es un Esto tremendo es un dato, documento tremendo documento. histórico. Este es el Eh, original. Contá las firmas, ¿quiénes firmaron ahí? Alguna gente no. Bramante, Bueno, Antonio eh, Carlos Bramante, brasilero. Fabián, bueno, el Pablo. Hay firmas que me pierdo. Pero, ¿vos, Inés debe estar. Gustavo? ¿Eh? Inés, Claro, pero se me pierde. Después, pará. Pablo Un tal, Ciperovich, Pablo Guayman. sí, claro, sí. Hay firmas que Mario Aceba, me la encuentro bien acá. Claro, obvio. Pero ahí se tiene, a ver si te conoce Gustavo ahí. Víctor Ventosa, Gustavo Vilas. No, no se ve muy bien en el teléfono, che. No, 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 no. ah, Sacá Sí, una bueno. foto y capaz que la compartimos. Está, la comparto. Saco una foto y la Sí. comparto. Bueno, ahí vamos a Salamanca. Y en ese congreso, perdón, estuvo Guillermina Mesa en ese congreso. sí, Guillermina Mesa. sí, Y en ese congreso, Víctor Ventosa arma con algunos de nosotros las bases de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Y en el 2006 vamos a Salamanca, invitados por él, Gustavo y yo, por ejemplo, entre otros, conocemos a Ezequiel Anderé, y Gustavo es el primer tesorero de la sí, RIA. Y a sí, que Gustavo, nunca me ocupé de la exacto, tesorería. Porque contamos una monedita de no sé cuánto, de sí, 50 centésimos de euro, me acuerdo. exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, y en el 2006, o sea, como que fue cobrando una vida en términos de lo que son esto de las anécdotas y de los hitos, que no me quiero olvidar de uno, que sobre todo capaz que Gustavo Vilas lo está pensando, pero lo tengo que decir porque para mí, a nosotros por lo pronto, en lo que es recreándonos y animadores y algún compañero y compañera más que sateliteaba, nos llamó mucho la atención, que fue cuando Jorge Samiski, en uno de los encuentros que nos acompaña hoy, que participó, dio un taller sobre hago recreación
qué título me pongo. Lo iba a decir hoy. Lo tengo guardado. Es un hito para el foro permanente, por lo pronto para quienes estábamos en ese momento, porque dibujaba y daba cuenta de una realidad para quienes estábamos en eso, que por más que nos llamábamos recreadores, animadores en recreación o recreacionistas en algún momento, ¿te acordás, Gustavo? Que Sí, Robert nos decía eso, fue fundamental. Y ahí me gustaría que Jorge dijera una palabra en función de esto, porque al día de hoy me sigue haciendo pensar ese taller y ese documento que está en la revista, claro, claro, claro. claro. En la número 9 estuvo en la número, lo publiqué, me lo publicó Pablo en la número 9, pero eso viene de una mesa sobre formación que arrancó, que se hizo en el Encuentro Nacional de Intercambio y Recreación del 96, creo, del 97, del 96, y que en realidad arrancó primero que nada con un trabajo que yo había mandado al Congreso de la ULRA en el 95, creo, en el 98, 94, 90. 98, que tuve yo, ¿sí? Ah, bueno, entonces arranca antes. Es un trabajo que a mí siempre me preocupó la formación, porque yo, como conté al principio, a mí a los 15 años me dijeron: Jorge, hacete cargo del grupo de chicos de 8, y lógicamente repetí lo que habían hecho conmigo, y después, cuando estudié docencia, lógicamente traté de sistematizar y de darle un sentido un poquito más pedagógico. Sí, ese trabajo terminó en el trabajo final que se presentó en el Congreso, y que después se publicó también en el número 12 o 13 de la revista Recreación, donde hago una interpretación caprichosa y personal sobre de Paulo Freire, sobre pedagogía de la autonomía. Paulo Freire, en el Pedagogía de la Autonomía, plantea que enseñar exige tantas cosas: rigor científico, ética y estética. Entonces yo hago una interpretación caprichosa de lo que implica pararse frente a un grupo de gente y tratar de promover el tiempo libre creativo. Nada más. Es lo que Una manera siempre de. trabajé, lo que siempre me gustó, es lo que siempre me gustó, y lo que hice y lo que sigo haciendo. Ahora estoy. Yo voy a dejar como agradecimiento siempre, lógicamente, a Gustavo y a Pablo por haberme permitido publicar. Fueron mis primeras publicaciones, digamos. Mis primeras publicaciones fueron en la revista Recreación, y creo que eso también fue un hito fundamental. Y todo lo que ustedes hablan, lógicamente, es posterior a lo que me pasó a mí. Yo estuve en el Claro. foro desde el 95 hasta el 2001, 2002. Ya no pude más y volví en el Congreso de Merlo del 2023. Ahora, vos en ese tiempo Esta es del la noventa y realidad. seis, Jorge, en el 96, vos estabas haciendo algo interesantísimo, formándote, ¿te acordás? Que lo tenías bajo cuerda y estabas aprendiendo mucho y me tiraste un montón de ideas, que estabas haciendo una especialización. ¿Por qué no contás un En poquito de ese eso? momento, sí, lo que pasa es que, bueno, acá en el Instituto de Educación Física de Rosario había una escuela de perfeccionamiento e investigación, y se propuso un profesorado en recreación, por un lado. Y yo quise ser alumno y terminé siendo profesor, porque tuve que rendir concursos y todo lo demás. Bueno, y después hicimos un plan de estudio, porque yo no tengo título ni de técnico ni de máster. Mi título Claro. es licenciado en educación física, y coincidía justamente en la licenciatura de Río Cuarto, que yo viajaba todos los fines de semana a Río Cuarto. Era profesor de educación física, licenciado en educación física, pero no tengo título ni de recreólogo, ni de técnico, ni de magíster, ni de máster en juego. No, no, yo siempre trabajé en esto. Entonces, siempre me preocupó, y porque mi raíz y mi título de base es el de ser profesor de educación física, siempre me preocupó esta cuestión de la formación del docente de educación física dedicado a la recreación. Y de hecho también después trabajé en turismo,
y por eso me acuerdo que el hijo de Pablo, Andrés, me llevó al primer encuentro nacional de turismo alternativo que se hizo en Santa Rosa, Calamuchita. Fue Ah, el sí. viaje más largo en avión, porque tuve que ir de Rosario a Buenos Aires a Córdoba, Córdoba a Calamuchita, me quedaba más cerca irme en colectivo hasta Calamuchita de Rosario, y que inclusive después fuimos a Buenos Aires y dormimos con Lalo en la casa de Andrés. Ahí va. Este, en la casa de Andrés. No me acuerdo ya, la verdad no me acuerdo el año eso. Pero lo que sí sé es que siempre me preocupé la formación, y en uno de los encuentros participé en la mesa de formación para la recreación, y en uno de los resúmenes de la revista Recreación está también la ponencia que yo hablé sobre educación física, recreación y educación permanente, que es un Ahí trabajo va. que también que venía haciendo desde hace rato. Ahí va. Sí, pero ese trabajo sobre la formación, trabajo en recreación, que título me pongo, fue, digamos, la semillita que fue germinando después en un montón de cosas. Sí, Bueno, sí. eso para acá cuando. Esa es la foto ahí. Sí, está la foto de las firmas. Ahí va. Perdón, que ahí está Gillette también abajo. Está Gillette. Y ahí hay dos firmas. Perdóname, Gus, que creo que vos ibas a decir algo. Eh, Está bien interesante. Está la firma de Irene y de Juana, compañeras mías que en ese momento yo trabajaba en Emaús, el movimiento internacional, coordinando todo lo que eran los talleres. ¿Te acordás, Gustavo, que un día fuiste conmigo que te llevé a Emaús a que conociera los talleres y demás? Y ahí están, que eran las observadoras del proceso de consolidación de la carta. Gustavo, ¿te acordás? Vos eras el que animaba y coordinaba también, Vilas, vos, Gustavo Vilas. Sí, Bueno, sí. y ahí están las firmas. Está la de Juana, que Juana falleció. Vaya un saludo para Juana. Irene está muy bien, está trabajando en otros lugares. Este, pero bueno, en esto que decía ahora Jorge, yo lo planteaba porque Jorge estaba en otros lugares, tratando también, como obviamente, de perfeccionarse y de poder abrir el campo. Y eso también fue una cosa que, por ejemplo, a mí me dio muchísimas ganas de seguir estudiando. Ver a los más grandes que seguían estudiando cuando ya tenían sus títulos, sus lugares de trabajo y tenían un desarrollo teórico. Nosotros teníamos nuestro desarrollo teórico, pero en realidad era muy fuerte. Y en ese momento, Gustavo Coppola, sobre todo, quizás, y el Pablo Weisman estaban bastante más a fin de lo que me pasaba, era que yo estaba estudiando la psicología social de índole pilloniana. Y a mí me tenía dado vuelta eso y rompía los quinotos con Pillon Rivière, pero en un momento me atraviesa René Luró, un institucionalista, y me da vuelta la cabeza. Y yo entendía que todos ustedes, Jorge, Gustavo, los dos Pablo, mi hermano, Analía Pasos, una compañera animadora que también fue parte de Recrearnos en un momento, hablaban de algunas cosas que hablaban estos tipos que yo estaba estudiando, ¿no? Yo decía, qué felicidad estar con gente que sin estudiar lo mismo que yo, habla lo mismo desde otra perspectiva, ¿no? Y era un tipo feliz. Yo en ese momento era un tipo feliz con mi señora, era un tipo feliz con mi familia, con mi hermano, mis hermanos, y con los demás. Era un tipo muy feliz y me hizo muy feliz ser parte de esto. Este, y por eso también creo que fueron tiempos fulgurosos, muy movidos, pero muy felices. Y que gracias al apoyo y al abrirnos las puertas de ustedes, Jorge, Gustavo Grande, o dijera el Guayman el Grandote, nosotros nos sentíamos fuertes. Obviamente con Robert también, no puedo dejar de decirlo. Y también quiero decir algo, con mi esposa del momento, con Mónica, que me daba mucho para adelante, y mi madre y mi padre. Eso también lo quiero decir. Porque mi padre, al que le llamo el Pocho, y mi madre Nelly, siempre me dieron, está mi hermano acá, mucho para adelante. Y es más, Gustavo Coppola y Pablo Cipriech conocieron la cooperativa donde vivían mis padres, un día en Nuevo París. Porque a nosotros nos parecía importante lo familiar, lo afectivo, y por eso somos amigos y nos queremos mucho. Por eso también eso es así. Y quiero decir también que en este impasse que Jorge no estuvo, nosotros lo extrañamos mucho a Jorge. Y lo hablamos en Merlo. Y a mí me da mucha felicidad que Jorge esté de nuevo en órbita, como estamos nosotros. Y quizás como hoy funciona el foro no es como nos gusta, pero nosotros trascendemos el foro como forma de organizarse. ¿Está?
y siempre vamos a ser los foristas de aquellos tiempos que quizás tengamos la función de unir el antes con el presente y lo que viene, desde una perspectiva de recordar de esto de pasar por el corazón, pero de una perspectiva crítica, pero para el aporte, y con la necesidad también sumamente clara de decir me equivoqué. A mí me pasa eso, y creo que me equivoqué muchas veces. Y en esto Bueno, pero quiero dejarlo claro. Sí, Gustavo. Fabián, Perdón, todos voy nos a abrir una equivocamos, cerveza. ¿saben? Todos nos equivocamos y crecemos. Yo te voy a contar algo personal. Cada vez que escucho la canción, ay, se me fue el nombre. ¿Cuál es la canción uruguaya esa que habla de yupes, del La calle tranvía, Super Raya al de... medio. Voy a poner la foto, donde está el boliche. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? El tiempo que no está es... Ah, el tiempo, la de Fernando Cabrera. Son El tiempo dos. está después, el Claro, el tiempo tiempo está está Sí, después. después. Dice así, la el calle tiempo está Yupa y Raya después. al Cada vez que medio. la escucho, sí, cada vez que la escucho me acuerdo de, no solamente del Sanfra, sino del barcito, del Sí, claro, bodegón. claro, claro. Creo que Creo que, pero siempre, cada vez que la escucho, a alguien le cuento, a mis hijos ya no le cuento, porque me dicen, ya me lo contaste. ¿Viste? Pero bueno, ahora se lo contaré a mi nieta dentro de un tiempo, ¿no? Pero es decir, ese es el lugar donde íbamos nosotros, ¿no? Porque creo que bueno, que es muy al corazón de nosotros, ¿no? Y esas luchas entre Nuevo París y Belvedere, cuando se peleaban, Acá está, era muy salud. divertido. Eso, sí, sí. Ahí va, el Bueno, Río de Oro. sí, una cosita más de lo que fue pasando, porque pasó mucho en este encuentro. En el encuentro que va Ventosa, a mí me fascinó ese encuentro, no sé cuál encuentro fue de los de ustedes, en qué año, Sí, que va Ventosa, me acuerdo que Ventosa da una charla en el jardincito que estaba en la otra cuadra sí, en del el Mariano. Fue el 2000. No, 2001. 2001. 2001. Eh, yo recuerdo que no tuve mucha simpatía con Ventosa ahí en No. esa charla y demás, o casi nada. Pero recuerdo en ese año la cantidad de chicos y de grupos formados por chicos que salían del grupo de animadores de ustedes y tenían sus grupos, ¿no? Sí, Tengo esa visión de Sí, cuánta sí. gente que fue pasando y que, y que realmente, y la gente que fue, un año llevamos 74 personas en sí, el claro. colectivo de 2 pisos, me acuerdo. Sí, sí. Eh, Ah, se entrecorta. que, que cuando la encontrás o algo, bueno. Se Se le entrecortó un entrecorta a poquito. Gustavo. Sí. ¿Sabés que en esto del corte quiero contarles que desde Facebook está Laura Barraquini, diciendo que ella en aquellos tiempos usaba trenza y nos saluda a todos. También está Rodrigo Recreólogo, que le decimos el Rodrigo Tosco de Córdoba, un amigo, también saludando a los cuatro. Y ahí también anda Analía Méndez, saludando. Y dice Laura, hola la gente bella, abrir la cerveza y brindar. Digo Después porque, de, ahora cuando Gustavo termine, yo quiero decir algo. Yo terminé, ¿eh? Ah, bueno, pensé que no habías terminado. No, estaba escuchando y los cuentos que sé, esos viajes que yo no estuve, que Fabi siempre me ponía al día. Pero yo para decir algo, ya casi medio liquidando en esto, una cosa que fue fundamental acá, que nosotros como colectivo Foro creo que somos responsables, un montón de gente, ¿no? Es que en esos años 90 lo que se empezó a gestar acá en Montevideo, porque decir Uruguay es muy amplio, primero Montevideo, fueron las raíces de una nueva profesión, porque en realidad yo ya trabajaba como haciendo recreación en un hogar de niños en situación de calle, que venían de situación de calle, y un día desde el Estado me piden que me tengo que definir qué es lo que hago, y yo pongo recreador. Creo que fue una de las primeras veces, junto con alguna cosa más de los maristas y eso, en donde aparecía en alguna organización educativa que trabajaba alguien específicamente en recreación. Y nadie pedía ningún título ni nada, porque eso era algo que, como venía de
hasta de los scouts, de los clubes grandes, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, Juventud, etcétera, y de los colegios y de las pastorales y eso, como que se daba por sentado que, bueno, que había alguien que supervisaba y que lo que se hacía estaba medianamente bien. Pero eso fue creciendo y esta movida que se genera a partir de los encuentros y que donde surge el foro como colectivo, es decir, hizo una fuerza enorme que después terminan apareciendo carreras privadas de tecnicaturas y hoy, bueno, otras cuestiones más amplias, en donde se abre el campo, el ámbito, como se le llame, yo no quiero definirlo como tal concretamente, y, pero además se nos aparece esto en función de lo que escribió, por ejemplo, Jorge, bueno, y del libro del Pablo y lo que venía haciendo vos, Gustavo, y el Pablito Siperovich, era aquello de que el recreador y el recreólogo, ¿no? ¿Qué aporte, qué diferencia tienen a partir de lo que escribe Pablo y de la crítica que le hacía Ricardo Lema, donde decía que el libro, en esta parte que dije antes no, en otras cosas, Pablo plagiaba a Munet y toda esa historia, esa discusión, Me acuerdo. claro. Pero me refiero puntualmente a definir al profesional del trabajo en recreación, recreador, recreólogo. Claro, nosotros acá en San Francisco el animador es una instancia de formación de animadores juveniles que lo que pretendía y sigue pretendiendo sobre todo es formación humana, es decir, el encontrarse para ser útiles junto con los demás en cosas que buscan la salud mental, física, ¿no? Esto de encontrarnos para jugar, pero siempre con un pienso. No solamente jugar por jugar, sino tratar de buscarle siempre la vuelta al encuentro lúdico, al encuentro recreativo. Y claro, ahí encontramos que teníamos algo de recreólogos entonces, porque de acuerdo a los conceptos que emitía Pablo Weisman, es decir, no éramos específicamente aquel técnico en recreación, el recreador, que era un tecnócrata, que lo único que sabía, que no era menor, que era importante, pero era juegos, técnicas, etc. Y ahí nosotros encontramos un nicho interesante porque de alguna manera se nos definía un poco, si bien nunca se pretendió, ni se pretenderá, ni se pretende formar técnicamente en el San Francisco, que es un movimiento muy humilde, vuelvo a decir, de animadores juveniles en recreación. Pero ese aporte fue tan importante que hoy, yo que trabajo además en un club de niños y niñas, es decir, se convoca en hogares, en escuelas, en hogares de niños, niñas y adolescentes, en escuelas, bueno, en los propios clubes, se llama, cuando se hace un llamado a un trabajador, una trabajadora en esto, a técnicos en recreación específicamente, ¿tá? A gente egresada de la Universidad Católica, de lugares donde se están de la UTU, ¿tá? De las tecnicaturas, que eso surge por aquella movida tremenda de los 90. No hay otra explicación. Y somos un montón de Pero gente claro, y la tecnicatura responsable. recreándonos, Gustavo. Claro, entonces, a lo que voy es decir, yo creo que, y esto es lo último que digo, es decir, están los caminos de lo que fuimos viviendo, lo que fuimos protagonizando, con idas y vueltas, con viajes, con endeudarnos con cosas, con acá en Montevideo Fabián poniendo la tarjeta de él y de Mónica para pagar pasaje, vendiendo chorizos para juntar plata para que nos dieran los rubros. En Buenos Aires pasaba igual, sé que en Córdoba lo mismo, en Santa Fe, o sea, donde fuera, trabajos mancomunados, donde no cobramos por ir a dar los talleres, porque aportábamos lo que cada uno nos daba, el pasaje y la comida, y era la retribución. Es decir, eso no hay que perderlo de vista. Es decir, había un compromiso, una entrega militante, ¿tá? Una cuestión, una acción política no partidaria, pero pensando en un mundo determinado, en una forma de hacer, que se basaba primero en tratar de divertirnos juntos, pero después de lograr piensos para tratar de cambiar algunas cosas. Por eso entiendo que creo que el mayor aporte del foro, como es entrar y salir de gente, de colectivos y de historias, es este de hoy, ¿no? Esto, bueno, se han creado un montón de cosas que no en todas fue intencionadamente, pero lo intencional fue siempre en pensar en la educación, en que esto es educar, es decir, el recrearnos en los ámbitos que corresponde es educar y educarnos, ¿tá? Y no perder de vista eso de que, bueno, cada uno buscará el lugar en donde mejor se encuentra, en un técnico de una cosa, de otra, no sé qué, pero es en trabajar en pos de la educación para tratar de convivir mejor. Y como convivir significa vivir con
Bueno, vivir con las otras personas de una mejor manera. Hay mucho para hacer porque considero que hay cosas que no han podido cambiar en la sociedad. Algunas se han complejizado para mal, pero hay cosas que sí hemos logrado y que están buenas y que es que esto de que la red general de la gente que venimos trabajando en recreación, por lo menos en el ámbito del universo foro, no sé en otros lugares, hay una conciencia para tal historia, ¿no? Se ha crecido, se ha tenido en cuenta otras cosas, disciplinas que nos han aportado y se viene creciendo. Después está la lucha por la chacrita, por esto, lo otro. Lógicamente, al generarse una profesión, es decir, hay un ámbito de laburo y no hay laburo para todos y para todas. Pero en Montevideo, por lo menos, quien trabaja en esto, si bien no hay pleno empleo, hay un nicho de laburo. Mi inquietud hoy es que es necesario tratar de generar ámbitos desde el foro o parecido, en donde poder seguir pensando analíticamente para no pifiarla, porque así como surgen cosas que valen la pena, surgen otras que son absolutamente alienantes, parezco el Pablo hablando, el Guayman, que son de consuman, 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 ¿no? Siempre estará esa dicotomía, porque esto es muy dialéctico, pero bueno, no perder de vista de seguir luchando por ahí, de apostar a vivir mejor, ¿tá? Y si uno puede trabajar de lo que le gusta y de lo que realmente se siente útil, y el día de mañana jubilarse y poder decir, este fue mi aporte, ahora aporto desde otro lado, es una felicidad plena. Era eso. ¿Está bien? Gus, vos Sí. sabés que en todo esto que decís, primero hay un tema, yo me jubilé el 1 de septiembre, pero venía con un tema de salud, que vengo, y Ah, venía con licencia, ¿no? Toda la gente que me reemplaza es gente del campo y que se formó con nosotros. Mis ajá. reemplazantes en todos mis trabajos, Ana Luz Petrarelli, Marcos Grifa, el Chino Poblete, María Lizul, Soledad Chiabaza, que no me olvido de nadie, son toda gente formada con nosotros que sigue con una línea, con militancias disímiles, pero en esto con una militancia muy profunda en el campo de la recreación, en esto que hace a la teoría y a la práctica también, ¿no? Claro, Y creo que lo mejor que a mí, por lo menos, son las cosas que me emocionan mucho porque decís, bueno, hay un montón de gente atrás que viene claro, caminando y a veces escuchás a, a pibas y pibas de primer año que viven una realidad totalmente distinta a la que hemos vivido mi generación y la de ustedes y otras claro. más, hablando de heterocondicionamiento, de y yo me cago en la risa. Pero están incorporando esas cosas, ¿no? Y lo Sí, otro, que el campo no es un campo que brinde posibilidades de trabajo. En realidad la gente, toda la gente que es del campo, por lo menos acá en Córdoba y creo que en el interior, en otro interior más todavía, es mm, muy difícil. Y te siguen llamando, y nos pasa con nuestro grupo acá en Córdoba, que nos siguen llamando para situaciones donde siempre son gratuitas, donde siempre son, claro, sí. y que lo hacemos porque son comunitarias, todo, pero a veces seguimos pensando, che, tenemos que ver qué hacemos porque somos profesionales en esto, ¿se entiende? Pero eso se involucionó, y más en este Claro, tiempo del milenismo perro peor todavía, ¿no? Sí, claro. sí. Pero hay que seguir luchándola, que el campo, ustedes en Montevideo históricamente han tenido mucha más presencia de laburos pagos que lo que tuvimos nosotros en el interior del país. Y digo en el interior del país porque es diferente a Cava y el AMBA, Sí, acá en Argentina, donde hay otra conciencia sobre la recreación, ¿no? Algo que Claro. no le dije a Jorge cuando dije, yo soy agnóstico, no tengo ninguna religión, pero yo también empecé a los 12 años, te gané, Jorge, en eso, a coordinar pibes de 5 años en el club. ¿No? Pero es decir, lo diagnóstico es para joderte un rato nada más, porque vos empezaste se poniendo picó el ahí en foro, se claro, picó. claro, pero no, porque lo puso en claro de entrada. Sí, muy Pero bien. también nuestras generaciones tuvimos esa posibilidad también Sí, Sí, de claro. coordinar muy chicos, coordinar ya a otros chicos, ¿no? claro, Y nosotros con Fabián empezamos a los 13. claro. Claro. Jorge, ahí que te vi que te arrimaste, Fabián, quería, poné la cara de los otros cuatro. ya va, porque quiero, Poné para la cara. quien no conoce, Pablo Washman
que falleció el año pasado, el 13 de diciembre. Y bueno, sin ni que hablar, ¿no? Quien escribió el libro Tiempo Libre de Recreación, un desafío pedagógico, y quien discutía con Jorge, y lo dejé un rato más para que Jorge sienta la misma sensación que sentía cuando discutía. No, que mañana cumpliría años, que Mañana cumpleaños. Sí, sí, mañana totalmente. cumpliría años, Pablo. Un amigo Mañana querido. cumpliría años. Un amigo Es verdad. Vaya un saludo para Pablo, un amigo y un gran Donde aporte esté. para todos y para todas. Un abre puertas para nosotros, las y los Eh, uruguayos jóvenes, sin lugar a dudas. como te dije una vez, como te, Ah, Se como te co- dije una, Pablo lo se está cortó. cortando. Sí, Pablo lo está como te cortando. dije una vez, Fabi, sí. me encantaría. Me veo yo solo, ¿por qué no pones Porque la pantalla partida está para verlo los entrecortado. demás? Pablo te está cortando. Estoy yo solo. Qué Sos vos, pesado. Jorge. Sos vos, no somos nosotros. Me estoy, Me había no sé, olvidado de esto. Pará, bueno, lo que yo dale. no sé por qué, no sé por qué me veo yo solo, no los veo a Por la ustedes, conexión pero tuya, bueno, Jorge. eso ¿Qué querés decir? Contá lo que querés no, decir, sí, yo nosotros te vemos. los Escuchame. estoy viendo. No, lo que respecto al comentario reciente, es verdad, en el interior del país la cuestión es diferente, es distinta. Nosotros con los chicos de Santa Fe armamos un postítulo de recreación comunitaria en el 2007-2008, con Gaby Cueva, con toda la gente de Abriendo el Juego, con el colector Abriendo el Juego, armado que anduvo muy bien. Sí, acá en Rosario hicimos dos cohortes, hubo ciento y pico de personas entre las dos cohortes, y pues, sí, los profesores, cuando yo me jubilé, esos profesores son los que tomaron mis horas en el profesorado. Mira. Pero respecto al comentario, ya que Marcos Grifa dijo, yo me sentaba al fondo para ver cómo se peleaban con Pablo. Con Pablo Weichman nos separaban un montón de cuestiones, pero me gustaría poder ir al próximo evento para el homenaje, pero como no voy a poder ir, hubiese dicho, si me hubiese tocado en ese momento, se lo dije una vez a Fabián, las palabras que Balín dijo cuando despidió a Tom en julio del 74, que un viejo adversario puede ser amigo. Esta es la realidad. O sea, con Pablo nunca pensamos igual, teníamos dos maneras distintas de pensar, dos guías políticas, a veces hasta diametralmente. Y la última vez que tuvimos juntos, que fue en octubre del 2003, tuvimos una discusión bastante gruesa porque justo el día del 7 de octubre de 2023 fue cuando Hamas invadió Israel. Tuvimos una Mira, discusión geopolítica bastante compleja, que no sé si vos te acordás, Fabián, también esa noche en la Casa de Laura también tuvo una discusión con otro grupo de gente, pero sí, bueno, sí, este, sí, pero eh, bueno, discusiones al fin. nunca pensamos igual, nunca pensamos igual, teníamos formas diferentes de pensar y formas diferentes de actuar, pero por su honestidad intelectual siempre fue respetable, siempre fue un respeto mutuo con Pablo. Sí, Eh, Ojalá que yo deseo que el próximo encuentro, que el próximo congreso de la semana que viene tenga su merecido homenaje, que todo salga lo mejor posible. Yo no voy a poder acompañarlo en esta oportunidad y será hasta el próximo encuentro donde podamos seguir juntándonos para recordar, revivir y poder promover cosas nuevas para el foro. cómo Ese no, es cómo no, Jorge, el deseo. te vamos a extrañar, sin lugar a duda. Pero vos sabés que en esto que antes que cierres, porque yo quiero decir algo que, aunque esta ciudad sea muy chiquita y con Gustavo seamos hermanos, yo hay una cosa que quiero plantear también desde otra perspectiva. Yo creo que también el foro, y no puedo dejar de hablar de recreándonos, que nosotros son recreándonos cuando cumplimos 30 años, decidimos no ser más recreándonos, cerrar la etapa. Este,
Nosotros nunca trabajamos de la perspectiva educativa, siempre trabajamos de la perspectiva comunitaria y organizacional. Nunca estuvimos de acuerdo en llamarle la recreación recreación educativa, Ah, no. ni de ninguna manera adjetivarla, pero sí la perspectiva comunitaria y organizativa daba otra posibilidad, por lo pronto, de empleo, como dice Gustavo Coppola. Acá en el Uruguay digo ahora, no solamente en Montevideo, siempre hubo una perspectiva un poquito mayor, porque las organizaciones sociales, lo que se llama el tercer sector, tenía y tuvo y tendrá un espacio grande donde los recreadores y las recreadoras, otrora no formados en espacios oficiales o en carreras regulares, una de ellas la católica, la tecnicatura de la UTU, nuestra carrera de recreación y animación social que duró 3 años de Es verdad. recreados, tuvo una, un desarrollo muy importante, como no hubo en otros lugares, y, y de lo que nos llamó más la atención cuando gana la izquierda en este país, el gobierno, en muchos de los ministerios donde se hacía trabajo comunitario se pedían recreadores y recreadoras, y en Sí, intendencias de departamentales también, formadas o no, pero lo que sí se pedía era experiencia por lo menos de 2 años de trabajo con gente a nivel socioeducativo y o comunitario. Y esto yo quiero hacer hincapié, no por una cuestión de discusión o poner en antítesis a lo que Gustavo decía, mi hermano, sino que el ámbito de lo comunitario fue muy importante, porque aparte el foro permanente, desde mi perspectiva, desde lo conceptual y amoroso y afectivo, de las cosas que me enganchó más fue que teníamos esa cosa dialógica entre lo comunitario, lo educativo y lo organizacional. Porque si alguien trabajaba lo comunitario era Siperovich en la Argentina. Si alguien trabajaba lo educativo en términos concretos y que lo traía muy desde su experiencia y su expertise era Pablo Weisman. Pero alguien también que traía mucho lo comunitario era Jorge y era Pablo. Y éramos nosotros de Sanfra, pero a su vez éramos los que pasábamos por animadores éramos una actividad humanizante, humanizadora, que era parte de una propuesta educativa formal. Entonces, esa cosa dialógica me parece que también hace a lo que tiene que ver con nuestro mito fundacional y con nuestro desarrollo. Y por lo pronto, simplemente no como anécdota, sino como dato, es lo que lo atrae a Jean-Claude Gillet, que él siempre trabajó desde la animación territorial. En Francia, y la Universidad de Montaigne 3 hoy por hoy tiene la licenciatura de animador y animadora territorial, que es mucho más que solamente lo comunitario, ¿no? Tiene una concepción, desde una perspectiva política interesante, y a él lo sustrajo eso de una manera que siempre fue un boliche, ¿no? Donde nos reuníamos. En un boliche, no sé si te acordás, Gustavo, en el viejo Outes, que estábamos vos y yo, y Gustavo allá en Francia, cuando tomábamos, nos salía más barato tomar cerveza que agua, en Bordeaux, nos pusimos a conversar eso y cómo en un momento nos peleábamos mucho. Ahora estamos hablando con Gustavo Coppola, estábamos como muy enhebrados en el tema del organizacional y el imperio y no sé qué. Y me acuerdo que el Wildman, en esa cosa que era un poquito, que tenía esa capacidad, por más viejo, de sustraerse de la situación, decían, no sean boludos, no discutan, no ves que tenemos que hablar de lo mismo, aúnen la diferencia para cuidarnos. Me acuerdo clarísimo eso. Pero estábamos hablando de lo mismo, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Eso de, insisto, la perspectiva de lo comunitario y como todo lo que hacemos implica la generación de espacios de aprendizaje. Y sobre todo, y hoy entiendo cada vez más, que lo que hicimos, Jorge, en esto hasta lo que vos planteabas de qué título me pongo, es nada más ni nada menos que habitar el tiempo. Habitar el tiempo. Hicimos algo que yo creo que si nos lo hubiéramos propuesto, creo que no lo hubiéramos logrado. Y esta canción de Fernando Cabrera de El tiempo está después, yo creo que es de lo más representativa, porque habitamos el tiempo y nos hicimos una suerte de recoveco de esquina para poder pensar y después salir a decir lo que pensábamos. Entonces, yo creo que dentro de lo emocional y de lo que pueda ser este festejo, conmemoración y encuentro hermanado, más allá de eso, creo que a nosotros nos deja una marca de haber podido plantear una forma de pensar tan diversa, pero tan unida.
tan diversa pero tan unida. Y teníamos claro quién podía estar y quién no en la medida de que teníamos definido hacia dónde queríamos ir. Y cuando Pablo y Jorge discutían, sabíamos que discutían desde la buena fe, no discutían desde la mala fe. ¿Tá? Y aprendíamos, y aprendíamos, sin lugar a duda que aprendíamos. Y aprendíamos, a la prueba está que cualquiera de nosotros y nosotras ofrecíamos nuestra casa para abrir las puertas para que se quedaran y convivieran con nosotros. En cualquiera de los instantes, en cualquiera de los momentos de ese tiempo que compartíamos y que lo habitábamos de una manera distinta. Y que eso también sedujo a otros y a otras que solamente pensaban de alguna manera desde lo organizacional, instituido, esto que decía Jorge, de la institución. Nosotros fuimos institución porque institucionalizamos el foro, pero no somos institución pared, piso y techo. Somos institución en realidad como referencia, como faro, de alguna manera. No sé cuánto más va a durar el foro, pero lo que sí sé es que marcó una inflexión y una forma de ser y de estar distinta. A la prueba está que otras organizaciones dejaron de existir y el foro ocupó lugares sin empujar, sin pechar, sigue hablando. La LATIR no existió más. Y eso que hicimos la última asamblea de LATIR en el primer congreso del foro en el año 2005. Pero dejó de existir, porque el foro trascendió todo eso. ¿Sí? Y la WOLRA, que quiso chuparnos, la Asociación Mundial de Ocio, que quiso como una suerte de abducción, no lo pudo hacer. ¿Tá? Porque participamos algunos en algún momento de algunos de los congresos donde se dieron cuenta que éramos distintos, pero no distintos por una cuestión de ir en contra, distintos por una cuestión de perspectiva diferente, ¿tá? Pero sí nos Y unimos con alguna gente que tenía que ver con aquella cosa de entender que había gente que precisaba más que otra y que necesariamente había que acompañar. Y eso es muy franciscano, pero también es muy, muy humano, no tiene que tener un adjetivo o una denominación, es muy humano. Y eso fue así. Y yo lo siento desde lo Muy personal y siento kibutsiano que... también, ¿eh? ¿Eh? Fabián. ¿Sí? Eso que hay gente que necesita más que otra es muy kibutsiano Sí, también. también. Claro que sí, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Porque lo colectivo es medular. Y lo Tal colectivo sin lo cual. individual no existe. Pero lo colectivo es medular. El tema es que a veces a veces esta cosa espiralada de ir y venir, es probable que tropecemos, ¿está? Pero está todo hecho para que tropecemos. Los que queremos otra cosa está hecho todo para que tropecemos. Lo colectivo como construcción social, no Claro, como bajada de línea. exactamente, exactamente, exactamente. Yo Lo hay una colectivo cosa como que, construcción social es sí, importante. Y lo sí, último que me gustaría, lo último para sí, cerrar, país porque yo cerrando, país cerrando. lo último es que como hicieron referencia dos o tres veces al artículo ese trabajo que me pongo, lo más importante que yo intenté hacer ahí, que después lo seguí profundizando en el resto, es que no me importaba el título, sino qué es lo que yo en ese artículo se llama el perfil profesional y la incumbencia profesional. Es decir, cuando uno está formando gente que vaya a trabajar con gente de recreación, lo que tiene que tener claro es qué tipo de sujeto, qué tipo de docente quiere formar, qué tipo de recreador, de recreólogo, de militante, de lo que sea, poner el nombre que quieras. El título no me importa, lo que sí me importa es qué quiero que ese tipo sea. Entonces es donde yo me tengo que parar con una postura filosófica, ideológica, política, por un lado. Y por el otro lado, ese perfil profesional, de ese perfil profesional desprende la incumbencia profesional. Es decir, ¿en dónde puedo laburar? ¿En qué ámbito? Y ahí es donde aparece fundamentalmente esta cuestión de los campos, del rol del Estado, la posibilidad de campo, de generar nuevos campos de recreación, nuevos ámbitos, que cuando uno lee estos 17 números de recreación, el último fue en el 2001, hace 25 años, venimos hablando de esta cuestión de los ámbitos de la recreación. Bueno, eso Exacto. quería simplemente decir, plantear esta cuestión me alegro que haya marcado ese pequeño artículo y me alegro eh, haber podido compartir 30 años de, digamos, un par de horas, recordando los 30 años de una noche tomando cerveza en calle Yupes. Ahí va. Pero muchísimas gracias. Y con esto que decís,
nunca mejor recordar a un gordo lindo y bueno, como el que se ve acá, que es Eduardo Curvelo, Jorge, que si vos lo hubieras conocido, te hubiera enamorado él porque era un loco muy lindo. Lo ves ahí al lado de Ezequiel Anderek, esa foto es acá en mi casa, donde está Eduardo, Ezequiel Anderek, agachado Gustavo, mi compañera Fernanda, quien habla, y Gustavo Urizalde, otro compañero del foro permanente acá, director de la INCA del Uruguay. Y ahí está Ezequiel y Gustavo, perdón, y Eduardo. Y Eduardo es un loco, es un loco lindo, porque no fue, sigue siendo un loco lindo para nosotros. De los que, ¿te acordabas, Gustavo Coppola? De los que movía montañas. Y del que fue muy amigo de Pablo Siperovich. Porque para él Siperovich, por eso yo creo que si te hubiera conocido, Jorge, hubieras hecho muy buenas migas. Porque es un loco lindo, formó parte de Recreándonos muchos años. Sabía mucho de campamento y vida en la naturaleza campamentil y un tipo sumamente querible. Esa noche que estamos ahí fue que recreándonos hicimos un seminario sobre animación social y cultural y bueno, nos juntamos y a ese día a Ezequiel le pregunté, se quedó con varias veces en casa y le dije, ¿cómo ves el futuro, Ezequiel? Y lo dije, ¿y saben qué me dijo? Y con los ojos, con los ojos. Estábamos comiendo ravioles y obviamente Eduardo, que no dejaba pasar una, le dijo, pero capaz que te faltan otros lentes, Ezequiel, le dijo. Y Ezequiel le dijo, ¿y por qué? No podés mirarlo solo con los ojos, le dijo, tenés que mirarlo y decir, jugátela, le dijo Eduardo. Nosotros acá no la jugamos todos los días, le dijo. Y ahí en ese, me acuerdo que tanto Gustavo, los Gustavos y Fernández y yo metimos pico. Y esa noche hubo algunos silencios, gordo, Gustavo. Algunos silencios, no sé si te acordás esa noche que estuvimos en casa. Sí, claro, me acuerdo. Silencios medios profundos. Y Ezequiel, por ejemplo, no entendía mucho esto del foro. ¿Cómo tener un foro permanentemente abierto, ¿no? Que no generara otra cosa que una cosa endógena por momentos. No, cuando lo dijo fue interesante. Este, y como vos dijiste, Gustavo Coppola, planteó en esa noche, porque lo traigo especialmente porque no quería olvidarme, su reencuentro con Pablo y una necesidad, me acuerdo que dijo, que cómo no pude seguir conversando con Siperovich porque lo vi una sola vez, me dijo, a Pablo. Mm. Vos sabés que, eh, disculpen que lo alargue un poquito, pero yo No, no, conocí a Ezequiel Alderej cuando vivía en Tierra del Fuego. Hicimos una pasantía, yo vivía en Río Grande, pero fue una pasantía de una semana entera en Ushuaia, muy intensa, cuando él estaba todavía con María José Aguilar, sí, la genia. una genia, Ujú. también un trabajo hermoso. Cuando yo llego a Salamanca, que llego en un bondi desde Madrid, vengo cruzando a la Plaza Mayor porque teníamos que ir a una oficina para que nos den los vouchers, no me acuerdo qué era, y me lo encuentro a Ezequiel Anderej con un bastón en el medio de la Plaza Mayor. Y lo primero le dije, sos Ezequiel, ¿no? Sí, me dice. Le digo, vos no te acordarás de mí y todo esto. Le digo, ¿qué estás haciendo? Es que estoy perdido, tengo que ir a la universidad a un encuentro y no sé dónde tengo que ir. Bueno, vamos juntos. Y en ese momento lo había atropellado una bicicleta, por eso andaba con bastón. Y recuerdo mucho esto. Es muy lindo hablar con el Ramiro González Gainza, que tuvo una relación con Ezequiel hasta último momento, hasta los Sí, últimos tiempos, que sí, sí. estaba un poco perdido y demás. Pero muy Sí. interesante hablar, porque es una persona que tal vez muchos lo aprendimos mucho más de grande. A mí tuve la suerte de hacer ese seminario, ¿no? Que lo aprendí a conocer, pero algunos lo conocieron más de grande y creo que aportó mucho a nuestro campo, ¿no? ¿Cómo no? Sin duda. Sí, Sí, yo sí. les quiero agradecer por esto. Creo que, como dije antes, no es un encuentro de nostalgias, sino de emociones. Sí, Creo que las emociones nos construyen. Tal vez cuando nos ponemos más viejos las emociones son más fuertes, sí, sí, pero son las emociones por las vivencias, ¿no? tal Y cual. como les dije antes, y como me enseñó una vez un amigo mío, no importa los tiempos,
no importa las distancias, seguimos siendo hermanos, ¿no? Y esto Totalmente. es fundamental. Esto es fundamental. Fundamental. Yo lo mismo, gracias, un gustazo verlo. Jorge hacía años, con el Gustavo hace mucho que no nos vemos, pero hemos tenido algún encuentro, alguna cosa, pero me llena de emoción y de agradecimiento. A Fabi, que siempre está articulando, y bueno, que se repita, porque además tengo ganas de discrepar en algunas cosas, pero sobre todo abrazarles porque uno es, en parte, gracias a ustedes también. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, si querés decir algo más, un aplauso, feliz cumpleaños y salud cervecera Un mate. para todos Yo y todas. Gracias simplemente por... agradecerles, saludarlos y bueno, hasta el próximo encuentro. Abrazo Gracias. grande a todos con el Los quiero deseo que... mucho. Chao, chao. Gracias. Que pasen Chao, muy bien. chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.